Evangelio de hoy, sábado 28 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?» Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?» Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado de embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?» Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Discuten, no están de acuerdo sobre quién es Jesús, profeta, Mesías. Debe serlo, porque nadie habló jamás como él. Vosotros nada sabéis, porque de Galilea no puede venir profeta alguno. Es un impostor. ¿Acaso van a saber más que nosotros, doctos teólogos? Y hubo discordia. Pero cada uno se volvió a su casa. Así concluye este pasaje y aquel momento. Sin embargo, sabemos que no termina ahí. Estuvo profetizado, recordamos, cuando aquellas palabras: «Este será signo de contradicción», para que se pongan de manifiesto el pensamiento íntimo de los corazones. Sí, fueron las palabras de Simeón a la Virgen, en ese mismo templo, pero unos 30 años atrás. Discordia, opiniones encontradas, contradicción, pensamientos antagónicos. Sí, es él. No es un mentiroso impostor. Y ahí justamente se dividen las aguas en Israel, en torno a la persona de Jesús hasta el día de hoy. De una parte, los que creen en él y lo siguen, aquellos judíos que serán llamados cristianos, nuestros apóstoles, nuestros primeros santos. Fue el pequeño resto fiel de Israel. Pequeño resto fiel. Y los otros, la mayoría, que seguirán llamándose judíos, pero que no son ya de la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. Como dice San Pablo en su carta a los romanos, al final regresarán. Así justamente se expresa en el capítulo 11 de la carta a los romanos. Y si su caída, es decir, la mayoría de Israel que no reconoció al Señor, ha sido una riqueza para el mundo, y su mengua riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud? Él está especulando, diciendo más bien, ¿no?, que la caída de ellos permitió que entraran en la fe los gentiles. Y justamente Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Y por qué va a los gentiles? Porque los judíos los rechazan. El primero fue a todas las sinagogas y los rechazan. Y sigue diciendo: «Y si las primicias son santas», se refiere al inicio de Israel, el pueblo que elige Dios, «también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas». Ahora Israel tiene como imagen el olivo, ¿no? Entonces la raíz del olivo, dice, es santa, bueno, las ramas también.
que si algunas ramas fueron desgajadas, es decir, Israel que no reconoce a Dios, mientras tú, olivo silvestre, le dice a los paganos, nos lo dice a nosotros también, fuiste injertado entre ellas, es decir, es el injerto, se injertó en el tronco principal, en la rama principal, en el tronco principal y las raíces, ¿no? Y le dicen, o nos dicen, no te engríes contra las ramas. Se lo dice a los que vienen del paganismo. Las ramas del olivo, insisto, son Israel. Y luego dice, por su incredulidad fueron desgajadas. No creyeron al Mesías, las quitó el Señor. Mientras tú, por la fe, te mantienes. No te engrías, más bien teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Ojo, En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Es decir, si comienzan a reconocer a Jesús como el Mesías, los va a injertar. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Es decir, atención, al final, es decir, el Señor como que estuvo esperando estos siglos, milenios, entra ahora la totalidad. Ahora, los gentiles ya lo están rechazando, los gentiles somos nosotros, las naciones que se llaman también, las naciones paganas, que eran paganas, fueron recibidos, pero ¿qué trato hacemos de Cristo? Las naciones cristianas se han descristianizado. ¿Y a qué punto? ¿A qué límite? ¿A qué límite? Tremendo. Entonces, cuando uno piensa en Holanda, en Bélgica, que eran países que han llevado por todos lados misioneros, y España, y lo que son ahora, lo que es la fe en estos lugares. Pues bien, la secularización es tremenda. La apostasía es tremenda. Por eso, al final, la iluminación de Israel es al final. Al final. Por tanto, es cuando viene el juicio a las naciones, el juicio a los paganos. Eso estamos encima. Es decir, la conversión, hay una conversión ahora, hay una iluminación actual de judíos, son los judíos mesiánicos, que no se llaman así cristianos, no han entrado en la iglesia, siguen manteniendo las costumbres, son un poco como los primeros cristianos judaizantes, ¿no? Pero que creen que Jesús es el Mesías, que esperaban, y eso es un signo importante junto a otros de cuál es el tiempo en el que estamos viviendo. Este es un signo más muy, muy importante. A otros es el de la apostasía, que lo estamos viendo en todos lados. Estos que leían, los obispos que están negando, que dicen Dios no puede hacer milagros, hablando de este virus. No, Dios no hace milagros, no esperemos en milagros. Bueno, si eso dice un obispo, ¿qué podemos esperar del resto, no? Es la apostasía. Esa es la gran epidemia. Por eso, dice luego, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, sigue diciendo San Pablo, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres. Es decir, siguen siendo amados, los judíos, evidentemente, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de la rebeldía, así también ellos al presente se han rebelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos misericordia. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus caminos. Por eso, así como por la infidelidad y el culto a los ídolos,
el Señor les quitó el templo, pensemos, por el culto a los ídolos les quitó el templo, y fueron los judíos castigados, enviados al exilio. Además, se destruyó el primero y el segundo templo, fueron profanados. ¿Por qué? Porque antes había sido profanado el Dios mismo, es decir, Dios muestra exteriormente, cuando muestra que se profanan templos, porque hay algo dentro que está Él manifestándolo para que lo vemos con los ojos, que los únicos ojos que parece que ven son los corporales cuando estamos ciegos espiritualmente. Esas son manifestaciones, expresiones de un mal que ya está dentro de la iglesia como estaba dentro de Israel. Y por eso ocurrió lo que le ocurrió. Si hubiera estado con Dios nada les hubiera pasado. Pero cuando se apartan del Dios es cuando le pasa eso. Y por eso, así ahora el Señor permite que sean quitados los sacramentos. Lo permite Él. Aquel Jesús de Nazaret, motivo de fuertes controversias en el Evangelio de hoy, es el mismo Jesús de Nazaret presente en la Eucaristía. Ahí está el signo de contradicción ahora, la Eucaristía. Y todos los sacramentos donde Él está presente, pero particularmente en la Eucaristía, que ha sido y es signo de contradicción donde se vio dónde estaba la fe, dónde está el amor de cada uno. Esto lo puedo decir con tanto conocimiento de causa, con tanto que he visto, porque quienes ungidos por el Espíritu saben que es Él, se acercaban, y tengo que hablar lamentablemente en pasado porque ahora el acceso lo tienen muy pocos, pues esto para hacer una buena introspección, para pensar cómo yo he tratado al Señor, porque los que estaban realmente ungidos se acercaban con santo temor, con gran respeto, con gran devoción a recibirlo. Y lo adoraban en ese momento y también fuera, en momentos de adoración al Santísimo Sacramento. ¿Expuesto? No. A veces donde no estaba expuesto, bueno, frente al sagrario. Y últimamente, cuando se impuso fuertemente, se sugirió la comunión en la mano, ¿cuántos me participaron de sus sufrimientos? ¿Cuántos? Por no querer recibirlo de ese modo. Y algunos con grandísima pena comulgaban y otros elegían entre lágrimas abstenerse. En tanto, y esto lo he visto con gran dolor e impotencia, he visto ver la indiferencia de otros. La mayoría el ir a comulgar. Yo no puedo decir que muestra devoción, cuál es su corazón, eso no, solo Dios lo puede saber. Pero sí puedo afirmar que aquel que viene con indiferencia, con prepotencia, a decir, este es mi derecho, sí, derecho tuyo, el derecho es de Dios, de ser reverenciado. Digo, cuando lo ves así, tomar el cuerpo del Señor como una pastilla, y por ahí algunos se atrevía a arrodillarse, pobrecito, ¿no? Es decir, cuando vemos eso, digo, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el amor? ¿Qué hay en ese corazón? Para empezar, la ignorancia. Pero además, muy probablemente, en esa ignorancia lo lleva a pecar en estado, a comulgar en estado de pecado. Sí, a pecar, claro. Por eso, el que se atrevía a arrodillarse corría el riesgo de recibir una reprimenda, o hasta, a veces, en esos abusos de poder, porque me lo contaron, esto yo no lo vi, porque no lo hubiera permitido, pero sí he visto cómo a veces con disgusto se las daban, ¿no? Un abuso de poder de no recibir la comunión, no se la daban. Repito, la actitud exterior dice mucho de la interior. Por lo menos en un sentido, quien no se arrodilla, quien pudiendo hacerlo, como lo he visto hasta el cansancio, se niega a arrodillarse, y pese a que yo lo decía, ahora hay que arrodillarse en el momento de la consagración. Quien lo toma como una cosa, como un objeto, ni siquiera un objeto preciado, ese, queridos hermanos, a mí nadie me puede convencer, de lo contrario, no cree en la presencia real y es altamente probable que lo reciba en pecado. Y cuánta tensión. Yo sufrí una tensión enorme en el momento más sublime en lo personal, porque es la recepción del sacratísimo cuerpo del Señor, de Dios mismo en uno. Y ver esos ultrajes a la vista estaban, esa negación de rendirle adoración a aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
momentos de tensión, por lo menos para mí, cuando vi esto, cuando debería ser todo paz, todo agradecimiento. Y acabada la distribución, ¿cuántas veces, cuántas misas? Nada de tiempo de agradecimiento, de poscomunio, nada. Pues a la oración final, a dar la lista de avisos y a la despedida. Y la mayoría encantada con las misas express. Pero si no se creen los milagros, porque aquí viene la formación también, si no se creen los milagros, ¿cómo se va a creer el misterio? Transubstanciación, ¿pero qué es eso? Te van a decir. No, bueno, no es esto un desahogo, no quiere serlo, quizás sí lo es, quizás sí lo es. En todo caso, que quede entendido que no me pongo en un pedestal para acusar, yo no estoy más que arriba de nadie, ¿no? Sino denunciar lo que estaba pasando. Si analizamos los demás sacramentos, veremos la gran devaluación que hicimos de ellos. Todos. Y todo esto lo digo para que despertemos y sepamos por qué Dios permite que hayan sido quitados los sacramentos. Bueno, a muchos no les importará, ni siquiera escucharán esto, ¿no? Porque tampoco antes le daban importancia. Otros quizás sean llamados, alertados, sacudidos. Otros sí que lo sufren y ellos y todos nosotros debemos ofrecer esto y clamar al cielo para que se acabe. Y se acabará en la medida de la conversión. Los corazones están duros, como duro estaba el corazón del faraón. Y Dios envió plagas, y una tras otra. Que no ocurra así ahora, que no nos pase eso. Recemos por los que no rezan. ¿Os acordáis cómo insistía en la reparación? Antes de todo esto. Reparar hasta el cansancio. Y en la corona de reparación, pues ahora se ve por qué. También nosotros en este momento, como el final del pasaje evangélico de hoy, nos volvimos cada uno a su casa, sin el Señor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.